Buen día a todos. Arrancamos hoy un nuevo ciclo de las conferencias de este año. Buen día, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Bueno, buen día a todo el equipo, al equipo de Argentina, al de Guayaquil, al de Cataluña. Bienvenidos a Disrupciones Volumen 1, un ciclo de conferencias creado para la difusión de la arquitectura y el arte catalán. Obviamente mencionamos a las empresas que nos acompañan y hacen también posible este evento. Criba, Patagonia Flooring, Color Shop, la empresa Sinterpass y Teva, Tratamiento de Aire. Nuestra conferencia de hoy es una conferencia realmente muy esperada por nosotros, una conferencia muy especial, con conexión directa con el Ayuntamiento de Reus, una conferencia que venimos preparando con Lucy, con Jaume, que ya los presentaré desde hace ya varios meses, y presentar un poquitito a la ciudad de Reus, ¿no? La ciudad de Reus, una ciudad de la provincia de Tarragona, una ciudad muy importante, aproximadamente 105.000 personas, su población, y una bellísima ciudad que tuve la posibilidad de conocer y a la que creo que volveré tantas veces como vuelvo a Cataluña. Santi, si querés, vamos con el video de alguna manera que presenta a la ciudad de Reus. Reus tiene una ubicación estratégica, en pleno centro de la Costa Dorada, en la segunda área metropolitana de Cataluña. Cuenta con importantes infraestructuras. La ciudad de Gaudí tiene un rico legado modernista y una amplia tradición comercial y cultural. Jaume, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantados de estar aquí. La verdad, un placer tenerlos de ese lado, disfrutar de lo que vamos a disfrutar hoy, que es una visita virtual al Gaudí Centre. Yo ahora les voy a ceder un poquitito la palabra para que se presenten, pero el Gaudí Centre es un museo interactivo que yo tuve la posibilidad de visitar en el año 2018-2019, en ese invierno en Cataluña, y sinceramente no solamente quedé impactado con la ciudad de Reus, sino con tan bello lugar, ¿no? que invita no solamente a adultos, sino también a niños a poder disfrutar, y esto de interactivo, ¿no? Poder disfrutar de ese lugar, ver con maquetas, ver con reproducciones de excelentísima calidad, disfrutar de la vida y obra del maestro Antoni Gaudí. Ahora te cedo la palabra a Lucy. Lucy es responsable de la promoción de la ciudad de Reus, y junto a ella está Jaume Massó, historiador, arqueólogo, museólogo. Así que bueno, si quieren dar unas pequeñas palabras y ya luego sí continuamos con el evento. Perfecto. Yo ante todo pues agradeceros la oportunidad que nos brindáis desde aquí, desde vuestra organización, pues para poder enseñaros un poquito lo que es nuestra ciudad, la Reus, la ciudad de Gaudí, y el Gaudí Centre, como no. Estamos esta tarde aquí en el mismo Gaudí Centre. Como veis, tenemos de fondo la reproducción que tenemos del obrador, de la zona de trabajo de Antoni Gaudí que tenía en la Sagrada Familia, y que bueno, pensamos que estaba pues muy bien para enmarcar pues toda la conferencia a cargo de Jaume. Yo, antes de seguir, simplemente pues comentaros brevemente, ¿no?, que el Gaudí Centre se inaugura a mediados del 2007,
y hasta la fecha han pasado aproximadamente unos 815.000 visitantes. Un segundito, Lucy, si podés hablar un poquitito más fuerte, que nos dicen que no se escucha bien. Si podés hablar un poquitito más fuerte, nada más, así no se pierde el contenido de lo que decís. Vale. Bueno, lo que os comentaban antes de ceder la palabra a Jaume es decir que bueno, pues desde los inicios de la apertura del museo del Gaudí Centre pues nos han pasado unos 815.000 visitantes y que siempre pues hemos tenido clara, ¿no? Pues la intención era pues de rendir homenaje a la figura y a la obra del arquitecto Antoni Gaudí, a pesar de no tener obra física aquí en su ciudad natal. Que en su momento pues el centro pues destacó, como comentabas, Alejandro, por toda esta interactividad, destacaba sobre todo en el ámbito tecnológico. Durante todos estos años, pues aunque se trata de una exposición permanente, pues se han ido haciendo pues diferentes cambios, incorporando nuevas cosas y siempre con el fin de ir manteniendo el interés de los visitantes y de estar pues en concordancia con todos los avances a nivel técnico, a nivel de museístico, ¿vale? Y también pues bueno, un poco pues nuestra misión es la de difundir y acercar, ¿no? la vida, la obra y la figura de Antoni Gaudí, que la gente, ¿no? Pues que el público general pueda conocer también pues la persona que hay detrás del genio, y esto aparte pues de la visita individual que uno pueda hacer en el museo, pues también pues generamos diferentes actividades como visitas familiares, talleres, un poco pues para acercar más su figura y difundir su obra. No, y ahora es maravilloso ese lugar, es maravilloso. O sea, está hecho con una calidad digna o sea, Reus obviamente es una ciudad más pequeña que Barcelona, pero digna de poder estar propiamente en Barcelona. Eso es lo que a mí me impactó del museo, ¿no? Exacto, es la gente normalmente pues se sorprende, ¿no? Cuando vienen aquí a la ciudad en general y ven el museo, y bueno, que es un espacio que lo que comentamos siempre, ¿no? Es decir, sí que del arquitecto lo que interesa pues es también ver su obra física, pero aquí pues es un buen complemento, si bien antes o después de la visita a una de sus obras, para comprender todo el complejo creativo y las principales claves de su arquitectura. Entonces es una cosa que sí que nos destacan mucho todos los visitantes y que bueno, pues permite de una manera lúdica y amena acercarse al universo Gaudí, y bueno, pues hay pues para todos los niveles, ¿no? Un poco. No, y aparte no quedarse sola. Yo habitualmente digo esta frase, ¿no? Que habitualmente uno se queda, y aquel que le gusta Barcelona, uno se queda en Barcelona y Reus está muy cerca. Estamos muy cerca, sí, sí. Entonces, la gente realmente queda muy sorprendida porque es una ciudad pues agradable de pasear, pues no hay que caminar grandes distancias, todo lo que es la parte del patrimonio pues lo tienes todo muy cerquita, es decir, que simplemente pues vas paseando, te encuentras como un pequeño museo al aire libre, contemplando, ¿no? Todo lo que son las fachadas modernistas, toda la parte pues más antigua de la ciudad y toda la parte pues de comercio y tal. Sí, obras modernistas de maestros de aquella época, propio allí en la plaza que está frente al Gaudí Centre, la Casa Navas, de Luis Domènech y Montaner, que es una obra maravillosa, para no hablar solamente de Gaudí, ¿no? Estamos hablando de Luis Domènech y Montaner, un maestro de él y la verdad un arquitecto que hacía arte, ¿no? Y vos comentabas recién, y ya ahora sí nos adentramos en el tema de hoy, vos comentabas que tienen de fondo como un sector reproducido de lo que era un espacio que había armado Antoni Gaudí en la Sagrada Familia, ¿no? Sí, él en un principio lo que dicen es que ya los últimos meses de vida ya los pasó exclusivamente dedicado para finalizar las obras de la Sagrada Familia, y bueno, pues ya se habilitó allí mismo pues un espacio pues de trabajo y de descanso. Entonces tenemos lo que esto pues, ¿no? Está hecho con fotografías originales de la época, lo que se pudo recuperar después del incendio que hubo durante la Guerra Civil, y bueno, pues está lo que es la mesa de trabajo, pues llena con carpetas,
esculturas, croquis, alguna pequeña maqueta, luego pues la parte de descanso y lo que comentábamos también en la visita, ¿no? Pues que no sé si se puede apreciar, pues detrás de mí hay una figura, un maniquí rodeada de espejos, que es lo que él utilizaba cuando tenía que hacer esculturas, pues para tener siempre todos los puntos de vista. Entonces, bueno, pensábamos que era un buen lugar para realizar la sesión. Perfecto. Bueno, ahora sí, si te parece bien, Pau, comienzo. Vamos. Sí, Santi, vamos con el video para conocer más del museo. Saludos desde Reus. Nos encontramos en la Plaza Mercadal, en pleno centro histórico y comercial de la ciudad. Reus es una ciudad muy dinámica y vital, donde a lo largo de todo el año podemos encontrar infinidad de actividades culturales. Cabe destacar también su importante tradición en el ámbito comercial, así como su importante patrimonio modernista, como por ejemplo tenemos aquí en esta misma plaza la Casa Navàs, obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. En el otro extremo nos encontramos con el ayuntamiento de la ciudad, ubicado aquí desde principios del siglo XVII. Y finalmente, el último edificio importante sería el Gaudí Centre, un museo interactivo dedicado a la vida y obra del arquitecto Antoni Gaudí, que fue pues, un homenaje que rindió la ciudad a su hijo ilustre más universal. Sobre un arquitecto, evidentemente, lo que nos interesa conocer es su obra, pero si realmente quieren conocer los orígenes de Gaudí, su personalidad y el entorno y la ciudad que le vio crecer, sin duda tienen que venir a visitarnos aquí en Reus, en el Gaudí Centre. Nos encontramos en la primera planta del Gaudí Centre, la planta Gaudí y Reus, donde el señor Jaume Massó, arqueólogo, historiador y experto en Gaudí, nos hablará sobre algunos de los aspectos biográficos de Gaudí que tenemos aquí expuestos en el museo. Bien, empezamos por la parte de sus antecedentes. Él mismo lo dejó dicho, que era hijo, nieto y bisnieto de caldereros. Los caldereros son los que trabajaban el cobre, que era una tradición de menestrales, que en Reus había mucho, porque era una ciudad que hace mucho alcohol y vinos, y por tanto se trabajaba mucho con calderería. Y él explicaba que esa herencia le ayudaba a visualizar lo que él quería construir. O sea, que a partir de una cosa plana, como puede ser una plancha de cobre o un plano, el calderero ve la pieza ya construida y él veía ya el edificio construido. De hecho, muchas veces utilizaba maquetas para hacer las construcciones de sus edificios previas, para luego elaborarla y cambiándola un poco sobre la marcha. Él era un estudiante relativamente mediocre, según en qué asignaturas, que le aburrían o no le gustaban, pues a veces las suspendía, como religión o incluso aritmética. Pero en cambio, los que le gustaban sacaba la mejor nota posible. En ese estudio que hizo aquí en bachillerato en Reus, conoció a varias personas que le ayudaron después en su carrera, por ejemplo, como persona. Por ejemplo, Eduardo Toda y Güell, que es un amigo suyo, que era un poco más joven que él, pero que era muy brillante y todo lo contrario de Gaudí. Él era un estudiante brillantísimo, solo tenía algún defecto, que no era muy hábil dibujando, pero en cambio los demás era muy bueno. Y Gaudí pues era muy bueno dibujando y con geometría, etcétera, por tanto se complementaban perfectamente. Ellos ya de muy jóvenes empezaron a hacer algunas cosas de plan político incluso, como es la revista El Arlequín. El Arlequín es una revista satírica que hacían a mano, manualmente, y en la cual se reproducen primero en forma de un tampón, que es la cabeza de la mujer, de Colombina, y luego con el dibujo del propio Arlequín. Son los primeros dibujos que sabemos que hizo Gaudí. Por tanto, en esa época era muy joven todavía y por tanto tenía unos 17 años aproximadamente, y por tanto tenemos dibujos hechos por él. Muy pronto conocieron a otro compañero de estudios, que era Josep Ribera, que tenía una hermana casada en la Espluga de Francolí, y a través de esta relación fueron a ver el monasterio de Poblet. Y eso fue una visión de un edificio importantísimo, de patrimonio importante en toda Cataluña, incluso en Europa, que estaba en ese momento en una fase de post-abandono, de pequeña reconstrucción, pero aún estaba muy mal estado. Entonces,
ellos imaginaron de hacer una especie de restauración de Poblet, no como un convento que había sido en ese momento, sino como un centro de visitas culturales, un hotel, etc. Por tanto, es un proyecto importante, juvenil evidentemente, pero que ya indica un poco por dónde ir. Ahí se ve muy bien su faceta de arquitecto. Sus compañeros Antonio Gaudí y Josep Ribera, pues ya luego se separaron de él, pero tuvieron siempre algún contacto, sobre todo con Eduardo Toda, que fue pues cónsul general, fue egiptólogo, estuvo en muchos sitios y por tanto hizo una gran tarea, digamos, de difusión cultural, y fue su amigo siempre óptimo y cercano. Bien, por desgracia se conservan pocos documentos coetáneos de Gaudí, que por suerte están conservados en el museo, y aquí hay reproducciones importantes. Por ejemplo, su cuaderno de notas, que está aquí expuesto, en el cual hizo, mientras era estudiante, diversas anotaciones interesantes. Por ejemplo, hay un texto sobre la casa pairal, la casa familiar, que dice la nación de la familia, y notas y apuntes que le servían luego para desarrollar su carrera. Luego también está el dibujito que hizo para la vitrina de la Contería Comella en la Universidad de París, que le permitió conocer a su gran mecenas, que era el señor Güell. Güell vio esa vitrina de hierro y cristal en París, preguntó de quién era, y entonces entró en contacto con Gaudí y le fichó como arquitecto propio. Entonces fue su gran mecenas que le permitió conocer a la mayor parte de la burguesía española y también llegar a lugares que quizá originalmente no hubiese llegado. También hizo dibujos y proyectos más pequeños, como este relicario que hay aquí dibujado, pero muy pronto ya empezó a tener una cierta fama en Barcelona, a través de la mano de Pont de Güell, y por ejemplo en el año 1999 le dieron el premio al mejor edificio de Barcelona. Por tanto, la Casa Calvet, pues el primer premio, es un premio importante que es en pergamino. Luego ya vivió siempre prácticamente en Barcelona. Desde muy joven, Gaudí era una persona que se fijaba en todos los detalles posibles para poder luego utilizarlos. Por ejemplo, iba de excursión y iba a ver restos de época romana, iba a ver la Catedral de Tarragona, etc. Y ahí aprendía un poco la génesis de la arquitectura. Y también utilizó cosas que él había visto desde pequeño. Por ejemplo, cuando vio construir esta chimenea de un molino que hay aquí en Reus, una chimenea helicoidal, que luego utilizaría esa forma helicoidal para hacer chimeneas en algunas casas que hizo. O bien, por ejemplo, en la Sagrada Familia utilizó el mismo esquema de la escalera esta que sube al campanario de la Prioridad de San Pedro de San Bautizado, pues es idéntica la forma de construir. Él intentó, evidentemente, hacer un buen trabajo en Reus, porque era arquitecto que estaba en Barcelona con toda su familia, pero en el año 1880 hubo un pequeño concurso para hacer un edificio nuevo en Reus, que era un teatro nuevo. El teatro Casino, que le llaman, que luego se convirtió en el Teatro Fortuny. Y él aceptó poder participar en ese concurso y dejó escrito algún croquis. Pasa que se han perdido, digamos, los documentos originales, solo hay copias hechas por un biógrafo suyo. Eso finalmente lo hizo otro arquitecto, por tanto eso ya fue un poco de problema para él, de que no podía trabajar en su ciudad natal. En 1900, 20 años después de ese problema, la colonia de reusenses de Barcelona, del cual formaba parte, le pidió que diseñase un estandarte para que los colonos de reusenses de Barcelona y a Reus le entregasen a la ermita de Misericordia, que es la copatrona de la ciudad. Entonces, él diseñó este magnífico emblema que se dejó allí, en la ermita de Misericordia, porque poco tiempo después le encargaron de hacer una gran reforma de ese santuario, de esta ermita de Misericordia Reus, porque estaba un poco ya caducado. Entonces hizo unos croquis que se conservan en el Museo de Reus, que está reproducido allí, para hacer una gran obra de mejora del edificio de la ermita. También tuvo problemas con diversas circunstancias en aquel momento y finalmente no llevó a término ese proyecto, ese segundo proyecto. Por suerte se conservan los croquis de esta maqueta
pero el estandarte no, porque durante la Guerra Civil, en el incendio que hubo en la ermita, se perdió, se quemó. Y por tanto, tenemos solo documentos que se pudieron salvar de su antiguo archivo que se había salvado durante la Guerra Civil, se pudieron llevar antes de la Guerra Civil a la Reus y se salvaron. Y entonces aquí vemos esta relación un poco, digamos, de que no fue profeta en su tierra, aunque él siempre tuvo esa referencia para su ciudad natal muy importante para él, para toda su vida cotidiana. Bien, en esta parte de la exposición se ven colaboradores, clientes, amigos y un poco la gente importante que influyó durante su vida como arquitecto. Empezamos con sus amigos de adolescencia, Eduard Toda, gran egiptólogo y también pues, importante persona que fue el dueño de Escolabó, por ejemplo, y Josep Ribera, que fue médico, que fueron los colaboradores de época juvenil. Luego ya cuando empezó a trabajar en Barcelona, pues sobre todo cuando recibió el encargo de continuar obras de la Sagrada Familia, pues buscó a gente que él tenía confianza, que tenían experiencia en arquitectura, como por ejemplo el maestro de casas, Berenguer, o el arquitecto Domènec Sugraña, los dos de Reus, que le ayudaron mucho como colaboradores suyos. De hecho, Domènec Sugrañas fue el albacea testamentario suyo y fue el continuador de las obras de la familia. Otro reusense ilustre fue el arquitecto Joan Rubió, que le ayudó sobre todo en aspectos más bien técnicos de ingeniería, y también otro arquitecto, en caso de Tarragona, María Jujol, que sobre todo en aspectos decorativos, también de complementar sus ideas sobre algunos edificios, como la Casa Batlló, por ejemplo. También tenía, evidentemente, llevaba muchos artesanos, gente experta en diferentes oficios de la construcción, y también escultores, como por ejemplo Carles Mani o Lluís Matamala, que le ayudaron a decorar, por ejemplo, la Casa de la Familia, y Carles Mani, que hizo el proyecto para hacer una imagen de la Madre de Dios del Rosario para lo que sería el actual edificio de la Casa de Barcelona. Y por tanto siempre tenía un equipo muy bueno de colaboradores, tanto de arquitectura como de decoración complementaria de la arquitectura. Evidentemente, él, como se formó en la ciudad de Barcelona, pues tuvo maestros importantes también, que vale la pena reconocer, como Fontseré, que Fontseré también, a través suyo, pues tuvo algunos encargos que realizó en Barcelona, a través del hijo de Fontseré también, y por ejemplo, Lea Rogent, que es el gran personaje de referencia de arquitectura de la época, y también tuvo como profesor a Domènec Montaner, que luego se encontraría aquí trabajando en Reus. En cuanto a los clientes o personajes importantes, destacaría sobre todo Eusebio Güell. Eusebio Güell sería su gran mecenas, el que le introdujo en el mundo de la burguesía, de la alta sociedad catalana y española, por ejemplo con algunos parientes suyos, y por tanto fue la persona que le permitió realmente idear obras importantes. Otro personaje importante también es el obispo Grau, que era obispo de Astorga, que era de Reus, estuvo en Astorga, y entonces le hizo ir allí para hacer construirse su palacio obispal, que por desgracia murió, eso no lo pudo terminar tampoco. Y aquí debajo vemos otra de las clientes que tuvo importantes, que fue la señora Rosario Segimon. Entonces era la dueña, digamos, de la Casa Milà, que le encargó la obra, pero tuvo algún conflicto con ella, o sea, en algún caso pues tuvo conflictos, y en el caso del señor Rosario Segimon tuvo un conflicto, de hecho no acabó la obra como él quería, lo que dejaba de ver. En el caso de Astorga, por la muerte del obispo, tampoco pudo completar. Y hay algunas obras que hizo también para el señor Güell, por ejemplo, pues el Parc Güell, que tampoco está porque fue un fracaso comercial al final, ¿no? Aquí vemos gente que después sobre todo, que lo conocieron o que tuvieron relación con él ya en la última época, que fueron sus biógrafos más importantes. Evidentemente, César Martinero, arquitecto de Valls, que le conoció, que tomó notas de cuando se contaba él, tomaba notas y publicó pues, trabajos sobre esa relación con Gaudí. Y sobre todo, pues aquí tienes el Raffles. El señor Raffles fue el que hizo la primera biografía publicada poco después de la muerte de Gaudí, y que recogió multitud de documentos que después se perdieron durante la Guerra Civil. Algunos solo conocemos por las copias que hizo manuscritas por el propio Raffles, por tanto es importante
estos personajes que lo conocieron y que trabajaron cerca de él y que pudieron hacer una biografía realmente considerablemente importante. Y en cambio también tenemos gente conocida, o gente como conoció por ejemplo también aquí el famosísimo Mossèn Cinto, Verdaguer, Verdaguer tenía relación con la familia que eran familiares del señor Güell, pues entraron en contacto y tuvieron una relación importante. Y también hay algún personaje, por ejemplo Eugeni d'Ors, el Genius, que en ese momento, al principio del siglo XX, publicaba una serie de artículos muy importantes en un diario de Barcelona muy importante, que criticaba algunos aspectos de la obra de Gaudí. Por tanto, también tenía críticos en ese momento. Por tanto, no solo son gente que hacen la biografía de manera que demuestran la categoría, el genio de Gaudí, evidentemente, sino también hay algún personaje como este mismo Genius que le ataca, ¿no? Y aquí también vemos Joan Maragall, por ejemplo, que es un poeta muy importante de la época, pues que también tiene alguna relación con la Sagrada Familia. Por tanto, era un personaje públicamente muy conocido, en Barcelona era un personaje muy importante, y cuando murió, pues hubo un entierro realmente espectacular, se llenó todas las calles con gente de Barcelona que le conocían, que le respetaban, y también hubo una delegación del Ayuntamiento de Reus que fue a ese enterramiento. Por tanto, un poco de personajes que salen en la biografía, en cualquier biografía que podéis consultar sobre Gaudí, saldrán estos personajes, pues algunos pues más o menos con buena relación, o menos relación, o peor relación con él, pero que de todas maneras lo que hacen es completan esa biografía de un hombre tan genial como fue Antoni Gaudí Cornet. Nos encontramos en la segunda planta llamada Gaudí Innovador. La maqueta funicular es la máxima aportación de Gaudí en el mundo de la arquitectura. Aquí es donde empieza a utilizar el arco catenario, que es un arco muy resistente que traslada las fuerzas horizontales hacia abajo, permitiendo la construcción de edificios mucho más altos y de figuras más esbeltas. Para la realización de esta maqueta estuvo casi 10 años. Está compuesta por saquitos de arena. La empezó a desarrollar para la iglesia de la colonia Güell y después la utilizó para la Sagrada Familia. Si nos acercamos al espejo, vemos la forma invertida de la maqueta, donde se recrea la forma del edificio que quería construir Gaudí. Aquí podéis ver el sistema de trabajo de Gaudí que utilizaban las maquetas en vez de planos. Justo enfrente nuestro tenemos la maqueta de yeso de la Sagrada Familia. En ella podemos observar que Gaudí quería que fuera como un bosque. En ella hay los rayos de luz que se filtran por su interior. Este espacio forma parte de un conjunto del Obrador, donde encontraremos su lugar de trabajo y descanso. Está reproducido a través de maquetas y fotografías originales, ya que la mayor parte se quemó durante un incendio en la Guerra Civil. Justo aquí nos encontramos cómo realizaban las esculturas de la Sagrada Familia a través de unos espejos por la parte de atrás, por los laterales, y tomando una fotografía obtenían el resultado final para reproducir la escultura. Nos acercamos a un seguido de 3 maquetas interactivas, las cuales podemos observar. Concretamente estamos delante de la maqueta del Parque Güell de Barcelona. Una maqueta sostenible. Gaudí, en el Parque Güell, construyó unos depósitos de agua para poder albergar el agua de la lluvia y poder abastecer de esta manera todo el recinto. Nos encontramos también con la siguiente maqueta, concretamente la Casa Batlló de Barcelona, una casa ubicada en el Paseo de Gracia. En ella podemos observar una ventilación cruzada en el interior de la casa que equipararía a lo que sería hoy en día el aire acondicionado. Otra innovación en el mundo de Gaudí sería la que encontramos en la maqueta del Palacio Güell de Barcelona. Observaremos el comportamiento lumínico en esta maqueta, ya que durante todas las horas del día el sol va entrando
desde los laterales hacia el interior de la casa. También gracias a la cúpula superior, permitiendo una interesante luz cenital. En estas tres maquetas vemos cómo Gaudí incorpora los elementos de la naturaleza, como el agua, el aire y la luz en la arquitectura. Continuar hablando de maquetas como las que ya hemos comentado. La Pedrera de Barcelona, ubicada en el Passeig de Gràcia, en el centro de la ciudad, en el corazón de Barcelona. Una maqueta que nos recrea la ondulación del mar. Gaudí decía que él necesitaba ver el mar. Cada domingo iba a la escollera del puerto a observarlo. Decía que con el mar él veía reflejado el cielo y en él observaba el fondo y el movimiento. Un movimiento que tanto evoca tanto en la fachada como en el techo de las habitaciones de la Pedrera. Es que esta casa fue ya concebida para ser un conjunto de viviendas, concretamente construida por la señora Roser Segimon de Milà, de aquí que la casa se llamara Casa Milà. Como curiosidad les diré que esta casa popularmente todo el mundo la llamaba la Pedrera, y es que cuando Gaudí trabajaba colocaba grandes bloques de piedra allí en el Paseo de Gracia y los picapedreros in situ iban moldeándola. Eso llevó pues a que representara como si fuera una cantera, una pedrera, de aquí pues este nombre que popularmente la gente de Barcelona ha ido adoptando. En esta sala también podrán descubrir edificios muy conocidos por ustedes, edificios muy emblemáticos en la arquitectura del arquitecto Antoni Gaudí, como sería el Parc Güell, el Parque Güell de Barcelona. Concretamente, el Parc Güell me gustaría destacarles la maqueta que tenemos aquí, una maqueta táctil donde podemos observar los detalles de la piedra, de la rugosidad de la piedra que está extraída de la zona. Gaudí siempre hacía esto, el trabajo con productos de la proximidad, con cosas pues sostenibles, lo más cercanas posible a él. Concretamente, como les comentaba, el pasadizo de las galerías de columnas del Parque Güell. Aquí Gaudí utilizó la columna inclinada. Fíjense bien en la inclinación que da a este conjunto arquitectónico. ¿Por qué lo hacía Gaudí? Pues porque este parque estaba construido en la parte alta de la ciudad, en la montaña de Barcelona, y esta inclinación ayudaba a reforzar la montaña. Aquí pues todos los visitantes recuerdan y evocan, ven las olas del mar. Este mar que, como hemos comentado, era la principal fuente de inspiración. Siguiendo a través de la galería de columnas, les quiero mostrar también la Sala de la Naturaleza, llamada Sala de la Naturaleza Original. Si me acompañan podrán ver todos los detalles, observando pues desde piñas, piedras, árboles, la arena del mar. En esta sala Gaudí quería evocar la naturaleza más próxima a él y más próxima a Reus y a la zona del Baix Camp, la zona que le vio nacer, la zona que la vio crecer, y es aquí pues donde los visitantes podrán observar con detalle, podrán oír el sonido de los pájaros, podrán sentirse envueltos en esta naturaleza que vivió Gaudí desde su infancia. Y esta tercera planta finaliza con un audiovisual donde se proyecta la película de Gaudí, de su infancia y de su obra. Hola, Lucy, ¿me escuchás? Sí, hola, sí, bien, perfecto. Hola. Salvar un poquitito el tema, hemos tenido problemas técnicos, pero bueno, decirle al público que todo esto está grabado en perfecta calidad y que se les va a enviar. O sea, eso quiero avisarlo. Las conexiones no siempre salen como... Y aparte que este es un proyecto hecho claramente a la distancia y obviamente con la mejor voluntad. No ha salido con la conexión correspondiente, pero como decía Paula en el chat,
les enviaremos a los espectadores la grabación, que se ve perfecto. Salvado este tema, que quería decirlo, bueno, nada, yo ahora, la idea ahora es de alguna manera conversar con ustedes, conversar con Jaume, que está presente, pobre, y antes Exacto. conectado directamente al vídeo, y bueno, tratar algunos temas que habitualmente no se conversan respecto a Antoni Gaudí, que no tiene que ver solamente con sus obras, sino tiene que ver con sus orígenes. Por eso, de alguna manera, llegamos a Reus, llegamos a Riudoms, que es el próximo sábado, para llegar a sus orígenes, para entender quién fue Antoni Gaudí en sus comienzos, en sus tiempos más tempranos, y cómo de alguna manera esos orígenes y todo lo que le pasó en sus primeros años de vida condicionaron también el resto de su vida, como pasa habitualmente, y su vida profesional. ¿Cómo estás, Jaume? Bien, aquí en Reus, pues oyendo todo y escuchando lo que decís. Placer tenerte y placer poder escucharte, ¿no? Sí. Dime. Jaume, a ver, conversando un poquitito de la familia Antoni Gaudí y de sus seres más queridos, sus seres cercanos y de esos primeros años de vida, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, siendo tú de Reus y teniendo un poco esa vivencia allí del propio lugar de Antoni Gaudí? Bueno, pues evidentemente él tuvo una familia relativamente corta, porque tuvo, en realidad fueron 5 hijos, pero 2 murieron y él quedó el último hijo que tuvo su madre, y es un poco la relación que tuvo siempre con todos sus familiares, con su padre, con su madre, con su hermana mayor y su hermano siguiente, Francisco. Pues entonces es importante que esa relación condicione un poco también su vida, porque él al final de todo pues quedó un poco como el único representante de esa rama familiar. Entonces eso es importante también, porque claro, al no casarse ni tener otra familia, pues quedó un poco limitado a su trabajo, y entonces se dedicó en los últimos años de su vida pues básicamente a esa familia, que es su gran obra de que él, recordando un poco los arquitectos medievales, ¿no?, que decían que la obra de un arquitecto medieval era hacer una catedral. Entonces él, a partir de un templo expiatorio, que simplemente era un templo expiatorio, no era una catedral, la convirtió poco a poco en una gran catedral de tipo medieval, una catedral gigante. Vos hablabas de su familia, ¿no?, que fueron falleciendo. Una familia, como conversábamos el otro día previo a esta charla, una familia que siempre estuvo al lado de él, ¿no? Al lado de él y al lado de su hermano Francesc, ¿no? Cuéntanos un poquitito, Gaudí, adolescente y acompañando a Francesc ya a Barcelona. Cuéntanos un poquitito todo eso y cómo los padres también apoyaron el proyecto de Antoni Gaudí como arquitecto y de Francesc como médico. Cuéntanos un poquitito de eso, si puedes. Sí, bien, él era una familia de menestrales que se pudieron permitir poder dar educación a los 2 hijos masculinos, primero Francesc, que fue médico, que era, digamos, el heredero, porque claro, la hermana Rosa, pues en aquella época el que diferenciaban eran los hombres y no las mujeres. Entonces el heredero, y él un poco la referencia de la casa, hasta que murió, por desgracia, pues muy joven todavía, era Francesc, que fue el médico. Además supongo que era su compañero de continuo de cualquier cosa, porque era muy había nacido pocos años antes y por tanto eran colegas continuamente, o sea que eso no se tenía en cuenta. Pero claro, la gente cuando habla de Gaudí solo recuerda a Antoni Gaudí Cornet, no recuerdan que tenía más hermanos, ¿no? Incluso en el tema polémico de en qué lugar nació, pues no salen los demás hermanos, solo sale el Antoni Gaudí. Y yo creo que
importancia de su hermano mayor Francesc, que, como has dicho muy bien tú, pues él estudió la carrera en Barcelona de medicina, y de hecho Gaudí, cuando empezó a estudiar la arquitectura, se fue a Barcelona a vivir con su hermano, y luego ya se trajo a su padre, a su madre, y entonces ya quedaron viviendo todos en Barcelona. Yo creo que era el referente más inmediato, y de hecho algunas cosas que luego él se habla de Gaudí, como por ejemplo su atención por los elementos naturales, de que él observaba en la naturaleza, pues Francesc Gaudí hizo un trabajo sobre las abejas, ¿sí? Cómo construían los panales, por tanto, y eso es un elemento, como sabes muy bien, pues las abejas es un animal que construye el panal con las celdillas estas hexagonales, que es una obra de ingeniería en realidad, hecha naturalmente por un animal, y entonces él se fijaba en todo ese detalle porque de muy pronto tenía la vocación de ser arquitecto. Cuando nosotros estamos hablando de sus casas, ¿no? Y estamos hablando de su casa pairal, vos el otro día me hacías una mención respecto a ese punto, ¿no? Sí, él entre los manuscritos que hace 87 años se llevaron al Museo de Reus y que se salvaron pues la destrucción en el 36, pues se salvaron una serie de documentos ahí, pues diversos manuscritos, y uno de ellos está en catalán, de los pocos que hay está en catalán, únicamente en catalán, que es sobre la casa solariega. Entonces explica un poco la importancia de esa casa, dice, es la nación de la familia, ¿no? Y en ese momento lo estaba trabajando ya para construir las casas de los obreros de la colonia Güell de Barcelona, que tiene una gran fábrica con un montón de casas para los trabajadores. Y entonces un poco liga a eso, ¿no? La importancia de que es importante que una familia tenga su propia casa, que no viva de alquileres, que tenga una casa propia. Y eso lo tiene muy claro él desde muy joven, porque él lo ha visto. Él lo ha visto, pues, que las familias, cuando tienen un hogar bien formado, bien realizado, bien orientado, con todo lo que detalla ahí en ese manuscrito, pues es importante, pues, que él tiene ese concepto. Piensa que al principio de todo, cuando es recién acabada la carrera, él es un arquitecto prácticamente desconocido, entonces tiene que hacer de todo, de maquetas, dibujos, tiene que hacer diseños de fanales para cualquier cosa. Pues él empieza a trabajar para personas que le encargan edificios normales, y eso no sale en casi ningún libro, pero él diseñó casas para gente normal. Y luego, claro, como uno contacta luego con Eusebio Güell y con todos los demás, la familia de Güell, los López y compañía, pues empieza a hacer casas realmente muy destacables. Pero al principio él empieza desde lo más pequeño, empieza deshaciendo pequeñas casas, casas para, por ejemplo, cuando trabaja para la cooperativa mataronense, que es una cooperativa obrera, muy obrerista de la época, es realmente con gente muy un gran impulso de izquierdas en ese sentido, pues él hace, pues o la adapta, cada obra la intenta adaptar al cliente. Entonces, claro, cuando tiene un cliente que se puede permitir, como Güell o como otros, pues que gaste mucho dinero o que haga cambios durante la realización de sus obras, pues él es feliz porque puede hacer lo que realmente quiere, que es ir mejorando siempre el producto. No es un arquitecto que hace un plano y lo deja y se va, sino que es una persona que está allí, que sigue al pie del cañón y va cambiando, va modificando, porque es una persona inquieta, y si cualquier cosa que le pueda ayudar la incluye en su proyecto de trabajo. Te tiro dos temas. Gaudí artesanos y Gaudí arquitectos propios de allí de Reus. O sea, sí, su relación con los artesanos, con los gremios que posibilitaban sus obras y con aquellos profesionales que eran propios de Reus, ¿no? Bien, él, pues desde muy joven, él era muy observador, viene de familia de caldereros que fabrican piezas de cobre a partir de planchas, y sobre todo se fijaba mucho en los demás gente que trabajaban, pues carpinteros, albañiles, herreros, gente que trabajaba en la construcción. Piensa que en la época en que él nace y empieza a desarrollarse cuando es adolescente, Reus está creciendo extraordinariamente. Está en una época de gran expansión, digamos, de revolución industrial. Hay muchas fábricas de todo tipo, de textiles, de sedas, de algodón, de muchísimas. Y hay un gran movimiento de realización de casas, de edificios
edificios importantes, de fábricas, de reformas, etcétera, y por tanto él puede observar y puede analizar cualquier tipo de obra que se hace. Por ejemplo, pues en Reus había muchísimas fábricas de todo tipo, en la ciudad industrial, y había un montón de chimeneas, que son piezas realmente extraordinarias, algunas que tienen hasta 60 metros de altura, hechas con ladrillo, y él eso lo utilizará. Por ejemplo, hay una chimenea que él ve construir que era muy jovencito todavía, es una chimenea helicoidal, que había una máquina de vapor allí en el molino de la ciudad, y él observa eso, y entonces le hace gracia y luego lo utilizará. O sea, todo lo que él puede observar, los detalles que él puede observar viendo construir, los coge. Es una persona que es realmente receptiva y que además tiene pues esto, su hermano muy cercano, y además Eduard Toda, que desde muy pronto, que es una persona muy brillante, es un poco el complemento perfecto de Antoni Gaudí. Todo lo que no tenía Gaudí lo tenía Toda, y al revés, ¿no? Gaudí era una persona más bien tímida, era una persona pues de difícil relación, y en cambio Toda no. Por ejemplo, la vida amorosa de Toda no es punto de comparación increíble con la de Gaudí. Entonces, además Eduardo Toda también tenía intereses en arqueología, muy joven, y empieza a hacer cosas de arqueología, por tanto observan restos romanos, observan restos de época medieval, o van a ver edificios importantes tanto de Reus como pues la Prioral, que es un edificio tardogótico renacentista con una gran torre, que es el campanario, con una escalera helicoidal, que él la utilizará, la misma idea para hacer en la Sagrada Familia. Pues todo eso lo va sumando, y es importante que no solo observa la naturaleza y los elementos que pueden ser útiles en la naturaleza, sino también elementos que él ve utilizar, como la bóveda catalana, por ejemplo, etcétera. Pues todo ese tipo de cosas las va cogiendo. Jaume, yendo a tu profesión de arqueólogo y teniendo una ciudad tan importante cerca de Reus como es Tarragona, ¿qué puntos tenés allí para comentar desde tu profesión respecto a Antoni Gaudí, ¿no? Sí, bueno, piensa que Tarragona es la capital de la provincia más grande del Imperio Romano, eso no se tiene en cuenta. Es una ciudad importante en la cual vivió Augusto, vivió pues otros emperadores, como Adriano, vivieron en Tarragona durante un tiempo. Por tanto, es una ciudad realmente potente, y además que conservó muchos elementos visibles, pues por ejemplo las murallas, que es espectacular, pues no sé, restos en el foro, el circo romano, el anfiteatro, el acueducto, que pues se conserva prácticamente intacto, y esos son elementos que él tiene en cuenta. Y además también en todo el territorio de la antigua Tarragona, lo que es alrededor de la ciudad, había muchísimos yacimientos que son villas romanas, son masías de la época, digamos, con una gran explotación agrícola y sobre todo agrícola, pero también de ganadería. Y él puede ver saliendo al campo pues restos de hornos romanos, de alfarerías pues de rechazadas o mal cocidas, o formando parte de márgenes de fincas, o restos pues, pavimentos, mosaicos. Puede verlo, y por tanto él también lo suma. Eso Eduardo Toda lo nota. Dice, cuando íbamos de excursión a ver pues el campo, pues nosotros mirábamos el paisaje y tal, y en Gaudí se fijaba con los elementos arquitectónicos que encontraba, sí, pues un restos romanos o un acueducto, es lo que se fijaba él también. Es muy importante estos comienzos, ¿no? Como comentaba yo al principio, todos estos comienzos y sus orígenes en todo lo que después hace de su vida, ¿no? Sí, es importante, porque digo que él tiene ese carácter innato de aprender, de sumar, de hacer cosas, y tiene la suerte de tener un padre que vivió muchos años con él. También piensa, por ejemplo, que el padre de Gaudí pues al final se hizo vegetariano, y él también, Antoni Gaudí, se hizo vegetariano al final de la vida, siguiendo el ejemplo de su padre, ¿no? Tuvo la mala suerte de perder a su hermano pues muy joven, porque era un médico realmente con una carrera brillante
hecha con un gran esfuerzo, pero una gran calidad. En cambio, Antoni Gaudí, para sacarse la carrera de arquitectos, tuvo un montón de tiempo y tuvo muchas dificultades y suspensos y cosas. En cambio, el hermano de Gaudí sacó la carrera enseguida, igual que pues, Eduard Toda, que son gente muy brillante. Pero tenía pues, esas características de ayuda, de contexto familiar que le ayudaron seguramente para formalizarse como él, y demás ese carácter que tuvo un poco tímido, un poco difícil, porque era un carácter complicado. Hay anécdotas que explican de él, ya cuando estaba en la familia, de golpes de genio, incluso de golpear cualquier cosa porque estaba nervioso. Hay una frase aquí que se dice en catalán aquí en la zona, que es gent del camp, gent del llamp, o sea, gente del campo de Tarragona, gente del rayo, porque tan sacan el carácter. Y por eso se tiene a veces conflictos con algunos clientes que no acaban mal, por ejemplo con los Rosarios de Simón, que acabaron pleiteando hasta el final, llegaron a pleitear, y de hecho no acabó la casa como él quería. Lo que es el edificio de la Casa Milà es el cimiento para una escultura de algunos cuantos metros de la Virgen del Rosario, en honor de la señora de la casa, que se llama Rosario. Pero claro, eso coincidió con la Semana Trágica de Barcelona, y el señor Rosario dijo no, que se pensan que es un templo y lo quemarán. Entonces eso lo eliminó. También tuvo conflictos con el Ayuntamiento de Barcelona, me estaba construyendo el edificio, y entonces amenazó al Ayuntamiento de cortar la parte que decían que se había excedido y poner un cartel diciendo esto se ha tenido que derribar por orden del Ayuntamiento. Entonces lo que hicieron el Ayuntamiento rápidamente fue declarar el edificio de interés artístico mientras estaba construyendo. El primer edificio de Barcelona declarado de monumento o de interés artístico mientras está construyendo. Eso es también una cosa genial de Antoni Gaudí. Para llevarte nuevamente a Reus, que es un poco la zona en la cual hoy estamos tratando de visitar, ¿qué nos puedes decir de los arquitectos que de alguna manera eran de allí, de la zona? Yo he tenido la posibilidad de visitar obras de Jujol. ¿Qué nos puedes decir de los arquitectos propios de allí, de Reus, y de las obras que están allí en la zona de Reus, allí en Tarragona? Él como gente de aquí, pues cuando está en Barcelona, evidentemente, pero enseguida encuentra gente con relación con el campo de Tarragona, con su zona. El mismo Güell, por ejemplo, su padre era de Embarra, que es una ciudad muy cercana. Y arquitectos también, Ramón Berenguer, por ejemplo, que no era arquitecto, que no había hecho la carrera, pero era un maestro de obras muy bueno, que era el hijo de un maestro suyo. Entonces lo cogió como ayudante directo, y cuando murió el pobre Berenguer, pues decías, me he quedado sin mano derecha, se ha muerto mano derecha. Entonces él escogió muy bien los arquitectos que le podían ayudar a hacer un equipo realmente muy potente. Todos son del territorio que él procedía, pues empezando pues Domènec Sugrañes, que es sería el sucesor de la familia y su hombre de confianza, Joan Rubió, por ejemplo, y luego también Jujol, sobre todo, que Jujol tiene ese aspecto, digamos, un poco más complementario, es un arquitecto, digamos, mucho más alegre en el sentido de, pues, mucho más, también coincide en la época con el modernismo, que hace una serie de edificios con mucha decoración y tal, y eso es muy jujoliano también. Y él no le importaba que fuese de Tarragona y que fuese con Isidro, no tiene ningún tipo de relación. Sabes que entre Reus y Tarragona siempre ha habido algunos pequeños conflictos, porque dos ciudades muy importantes cercanas siempre tienen conflictos. Pero en ese caso, él buscó siempre la colaboración de gente de su confianza que le podían complementar. Por lo tanto, era un jefe de equipo muy bueno. También buscó escultores, etcétera, gente también que le podían ayudar incluso se buscó, por ejemplo, cuando aún había la carrera o hacía muy poco que había acabado la carrera, pues el Fonseré, que era arquitecto municipal de Barcelona, había nacido en Vinyós, que es un pueblo muy cercano de aquí, y su hijo, Josep Fonseré, que era maestro de obras, pues le contrató para hacer diversas obras. Siempre trabajó, pues digamos en relación con gente de su territorio. Se encontraba mucho más tranquilo, complementado con gente que él conocía y que tenían una visión de ese lugar de procedencia, el de la luz, la zona de Tarragona tiene una luz especial y tal, y yo creo que en eso también le tenía muy en cuenta.
Y, a ver, para ir dando un cierre a la charla de hoy, yo siento que esos comienzos de Antoni Gaudí tienen mucho que ver con tu profesión. Yo te lo decía el otro día, ¿no? Esa cuestión de ir a buscar, investigar. Yo veo ahí un punto entre tu profesión como arqueólogo y de esos comienzos de Antoni Gaudí. A mí me gustaría poder que vos hables de este punto que me parece muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que es evidente que en un territorio como el que había sido el Ager Tarraconensis, alrededor de la ciudad, que tuvo una importantísima importancia económica. Piensa que en el siglo I, siglo II, el vino que se producía en alrededor de Tarragona, en la zona de Reus, de Riudoms, de todo el territorio de la comarca, se exportaba todo el imperio, y hacían un tipo de ánfora especial, y hay barcos que se han encontrado, algunos barcos hundidos con ánforas hechas en el propio territorio y con el vino que se producía. Un poco es lo que sería después, en el siglo XVIII, la época famosa del aguardiente, que se exporta también a toda Europa y América, la época llaman Reus, París, Londres, porque el precio se fijaba del aguardiente primero en Reus, luego se pasaba en París y Londres. Pues eso ya pasaba en el siglo I y el siglo II. Y entonces toda la campiña estaba llena de restos arqueológicos, no solamente la ciudad romana, evidentemente, que era muy importante, pero alrededor suyos había muchísimos elementos que él podía observar, como ejemplo restos de hornos o restos de habitaciones, de paredes, que él tomaba nota de pues, la importancia de los materiales utilizados, que sobre todo utilizaron, además de la piedra y de los elementos grandes, que también hay canteras en el territorio, pero no en la zona, digamos, inmediata de Reus, pero así lo que sí que hay es mucha arcilla. Entonces, desde época del Neolítico ya hay hornos que fabrican cerámica, y por tanto es una cosa que él vio. Y además algunas digamos, pequeñas construcciones romanas que hay, que se podían ver perfectamente pues en el siglo XIX, cuando él podía ir visitando con sus amigos por alrededor, pues hay detalles que todavía se pueden utilizar, porque los romanos eran unos arquitectos realmente geniales y unos ingenieros muy espectaculares, y además con la ventaja que lo que hacían se conservaba, lo hacían para que durase siempre. No es como algún arquitecto que hace alguna cosa para que dure 50 años. No. Un arquitecto romano construía para siempre. O sea, hacía una casa o un acueducto o una muralla, era para siempre. Por tanto, a día 100, bien conceptualmente, utilizando la inteligencia, haciendo un acueducto que no hacía falta ningún tipo de mantenimiento, porque el agua bajaba desde el río hasta la ciudad, y todo lo demás él lo observaba. Yo creo que además esto lo que indica muy bien, que decía antes, el texto que he citado de Toda, que decía que él se fijaba sobre todo en restos de arquitectura, no solamente de época romana, que hay muchísimos, sobre todo en esa época, que no se había destruido muchos restos arqueológicos, pero sobre todo también de época medieval, por ejemplo Poblet mismo, que él, cuando fue a visitarlo con Eduard Toda hacia el año 70 aproximadamente, pues estaba en plena reconstrucción. Inicialmente se había estado abandonado, y por tanto él se puede fijar en elementos que estaban a la vista porque se habían derribado algunas partes del edificio, ¿no? Estamos hablando de Poblet, al público, es, ¿no? Monasterio de Poblet es bellísimo. Y yo ahí decías un punto que siempre me atrae de tu profesión, ¿no? El poder ver dentro de un montículo de tierra, poder ver lo que nosotros no vemos. O sea, y ustedes con pequeños elementos poder descubrir eso que después de alguna manera nos lo muestran. O sea, me parece maravilloso, y que él también tenía esa capacidad de poder ver. Cuando uno habla de Antoni Gaudí y que llegaba a la estructura de cada uno de los elementos de un caracol o de lo que fuere, poder ver lo que comúnmente nosotros no podemos ver. Él veía estructuras dentro de cada una de esas especies. Eso por un lado, te lo quería comentar porque me parece fantástico. Y después el hecho que Antoni Gaudí, como bien vos lo mencionabas, no es que de un día para el otro comenzó a hacer una arquitectura de tipo modernista, sino que fue un gran estudioso de todas las culturas anteriores.
¿no? Romana, gótica, o sea, hizo todo un estudio previo. Ahora te dejo que vos te explayes, que sos el especialista. Hizo todo un estudio previo de todas esas culturas, civilizaciones y arquitecturas para después poder tener una identidad propia, ¿no? Sí, porque claro, una ruina, el arqueólogo me habla de la ruina, lo que me llama es la estructura interior, lo que no la reconstrucción, digamos, ya finalizada, sino lo que es cómo se construyó aquello, de qué parte estaba formado, qué materiales se utilizan, cómo se utilizaron concretamente, dónde procedían cada uno de los materiales. Entonces, él lo observaba también. Entonces, que decía que él también de sus pasados caldereros, que imaginaba siempre el volumen. O sea, él veía los detalles de la construcción, las columnas, pues ya cómo estaban puestas, si a lo mejor cómo calculaban los romanos, pues siempre construyendo, sobre todo con una gran solidez. Él observaba y era una ruina lo permite. Un edificio realmente reconstruido del todo, pues ves lo que querías ver al final. Pero claro, además él pues observaba todos esos detalles y eso lo utiliza. Y además lo cita en algunos manuscritos que tenemos en el Museo de Reus, pues allí habla de templos griegos, miraba libros también, láminas de libros que había pues de época clásica, y yo creo que eso no se tiene a veces en cuenta. Y además es un arquitecto que utiliza un poco las soluciones que puede ver y las adapta al encargo que le hacen pues concretamente. Entonces él puede hacer esos detalles. Por eso yo, cuando la gente habla del gran arquitecto modernista, yo no, Gaudí era gaudinista. Él hacía su arquitectura. Que en la época estaba de moda pues el modernismo, pues hacía pues detalles modernistas y construía, pero cuando él hace una arquitectura evolucionista, él no es un arquitecto del momento. Los arquitectos de cada momento lo que hacen es lo que les pide el cliente. El mismo Manic Montaner pues te hace un edificio modernista, y al cabo de 3 años, cuando el modernismo está ya pasado de moda, pues hacen noucentista, es un edificio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es lo que pide el cliente. En cambio, Gaudí lo que hace es intenta modificar siempre, y además tiene la suerte primero de encontrar a Eusebio Güell, que le permite hacer cambios, porque dice, no, pues tranquilo, que haga lo que quiera. Y cuando hace la Sagrada Familia, él se dedica a ello y entonces va cambiando, o sea, del primer proyecto que hay, del otro arquitecto que le deja los planos, a lo que él intenta, va cambiando, entonces le dejan. ¿Por qué? Porque él de hecho se dedica a ello, y como ya su familia pues ha ido desapareciendo, la última persona pues ya es su sobrina, que muere en el año 1912, por tanto a partir de ese momento hasta que muere en el 26, pues él está solo, entonces puede dedicarse a la tarea que quiere. Entonces pide dinero para hacer la construcción. O sea, por tanto, no es un engorro para el propietario o los impulsores del proyecto, sino que al revés. Dice, no, que haga lo que quiera, porque te dan cuenta de que transformará un proyecto de un templo expiatorio, que era una pequeña iglesia, la convierte en una catedral. Entonces, él, además lo dice muy claramente, sabe que no lo acabará. Dice, no, los arquitectos medievales sabían que no acabarían la catedral, y por tanto ya lo continuarán. Y ahora, dentro de los cuantos años, pues quizá después de 100 años de la muerte de Gaudí, pues veremos finalmente acabada la Sagrada Familia. Sí, bueno, maravilloso. Y yo para darle un cierre a la charla de hoy, por eso yo te propuse, y estoy absolutamente maravillado de poder tenerte, porque así no damos solamente visiones desde el punto de vista arquitectónico. Yo quería tener tu otra visión, o de un historiador, o entonces quería tener tu visión desde tu profesión, y después hablar de la zona de Reus, de Riudoms, de Tarragona, que es una zona maravillosa a visitar, con una capacidad arquitectónica
que da como para hacer unos paseos y tener otras aristas, conocer otros arquitectos modernistas, otras obras, y por eso un poco la invitación a Reus en el día de hoy, ¿no? No quedarnos solamente con nuestra querida Barcelona, sino que podamos acceder a otros lugares. Bueno, solamente palabras, Pau, no sé si querías comentar algo. Yo solamente palabras de agradecimiento. Disculpas por lo técnico, sinceramente ponemos lo mejor y tratamos de que a tanta distancia lograr un buen producto para que ustedes lo puedan ver, pero ya tendrán las grabaciones, como decía antes. Lucy, Jaume, la verdad, muchísimas gracias por hacernos tener en una hora. Es muy difícil poder visitar un centro como el Centro Gaudí, pero sinceramente el que pueda llegar a ir en próximo tiempo, una vez que salgamos de este tema de la pandemia, que puedan visitar Tarragona, Reus, Riudoms, no se lo van a perder, porque sinceramente vale mucho la pena. Y no solamente la arquitectura, lo gastronómico de Reus, que es muy bueno. Bueno, Lucy, no sé si estás por allí. Sí, estoy aquí. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Jaume, gracias Lucy, gracias por todos estos meses que venimos preparando todo esto, que venimos preparando contenidos, que es lo que uno no puede llegar a mostrar en una hora, pero bueno, hemos tratado de hacerlo todo lo posible. ¿Quieren decir ustedes una palabra? Así no soy yo. Bueno, yo por nuestra parte también pues agradeceros, ¿no?, habernos dado esta oportunidad de mostrar, ¿no?, lo que tiene Reus y todo su entorno a toda vuestra organización, y también aquí agradecerle a Jaume también pues su máxima colaboración, ¿no?, que bueno, pues que también ha sido pues una charla muy ilustrativa. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, en el próximo viaje nos veremos. Muy bien. Bueno, al público en general, el próximo sábado estaremos allí nomás de Reus, en Riudoms, visitando la Casa Pairal por parte del papá de Antoni Gaudí, y tanto Reus como Riudoms, para todos aquellos que nos conmueve la obra de Antoni Gaudí, son lugares muy especiales donde realmente se vive a Antoni Gaudí. Solamente palabras de agradecimiento, gracias al público, y en breve estaremos también transmitiéndoles, no solamente a los presentes, sino los que después lo ven en forma diferida, las conferencias que se vienen ya en el mes de octubre. ¿No, Pau? Vamos a estar en Casa Vicens, vamos a estar en el Capricho. Sí, tal cual, con una nueva modalidad, porque vamos a poder acceder a esas charlas de manera individual. En esta habíamos armado como un combo, y en las otras, bueno, según el interés de cada persona, pueden acceder a la charla. Y como siempre, si no la pueden ver, la pueden obtener después a través de las grabaciones que hacemos. Charlas realmente muy interesantes, porque allí a partir de octubre sí vamos a tener un mix entre Antoni Gaudí y otros arquitectos catalanes muy importantes, que habitualmente la gente que visita Barcelona ve sus obras, como es Jujol, Luis Domènech i Montaner, Puig i Cadafal, y vamos a tener una charla muy interesante. Que son de arquitectos catalanes, arquitectos catalanes, como mencionaba, y una muy especial, ¿no? La de Gaudí, Dalí y Miró. Así que los invitamos a los presentes, que lo comuniquen también, y vamos a tener van a ser muy lindas. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Pau, gracias equipo, gracias Santi desde Guayaquil, gracias Jaume y gracias Lucy. Muy bien. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta el próximo sábado.